Bienvenidos a Historias Ocultas, testimonios desde el anonimato. Un espacio donde las palabras encuentran refugio y las historias cobran vida. Hoy abrimos el corazón para hablar de un tema que, aunque lleno de desafíos, también puede ser una puerta hacia nuevas oportunidades. ¿Qué pasa cuando los padres se separan y es la madre quien decide abandonar el hogar? A veces la vida nos pone frente a decisiones que cambian todo, pero en medio del dolor y la confusión también pueden nacer aprendizajes y una fuerza inesperada. Hoy, Mía nos compartirá su historia, una de esas que nos enseñan que incluso en los momentos más difíciles siempre hay un camino hacia la esperanza, el entendimiento y la reconstrucción. Mi nombre es Jorge Zavala y esto es Historias Ocultas, testimonios desde el anonimato. Comencemos. El abandono del hogar por parte de la madre tras una separación puede tener un impacto significativo en los hijos. Según un artículo del País, el síndrome del padre o madre ausente se refiere a progenitores que no están presentes durante la infancia de sus hijos, lo que puede afectar su desarrollo emocional y psicológico. Además, la psicóloga Marianne Little dice que la ausencia de padres puede manifestarse tanto dentro como fuera del hogar y se caracteriza por la falta de atención a las necesidades afectivas y de cuidados de los hijos. Estas citas resaltan la importancia de la presencia y el apoyo de ambos progenitores en el desarrollo saludable de los niños, especialmente en situaciones de separación. En el programa de hoy tenemos el testimonio de una amiga que se llama Mía y que precisamente ella vivió en primera persona lo que significa la ausencia de uno de los padres durante el proceso de separación. ¿Cómo estás, Mía? Bienvenida. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación del día de hoy. Bienvenida. Es un tema que no siempre se habla y de repente estudiando acerca del mismo uno se da cuenta que podría ser más común de lo que uno piensa. En el caso tuyo, Mía, tú a una edad adolescente eh, experimentaste lo que era la separación de tus papás y en este caso fue tu mamá la que decidió abandonar el hogar, ¿cierto? Eh, Cuéntanos cómo fue el momento en que te enteraste de que tu mamá había decidido abandonar el hogar. Mira, lo recuerdo bueno, tenía aproximadamente 11 años más o menos. Uh-huh. Anteriormente quizás, no recuerdo, quizás más una pelea entre mis papás, más no era una relación que se viera violencia, ni física ni psicológica constante, o quizás yo no me di cuenta, bueno, a la edad que tenía tampoco tenía a lo mejor nociones de a lo mejor lo que estaba pasando entre ellos. Fue como difícil en el sentido de que no fue se va de la casa mi mamá y no vuelve más, sino que se fue, después volvió, entonces eso va generando, después se volvió a ir, y después de nuevo volvió y ya después definitivamente se fue y ya no volvió más. Entonces eso igual como que genera una confusión de parte. Bueno, yo también tengo un hermano y mi hermano era más chico, es más chico que yo. Yo tenía 11 años y él tenía 6 años. Okay. Entonces, 7 años. Entonces, fue como igual como un poco confuso el ir y venir más que nada. El no entender qué es lo que estaba pasando. Porque la pregunta que me surge acá es que si ellos deciden separarse, ¿lo decidieron desde el primer minuto en que, o sea, la primera vez que se fue tu mamá, o fue al final de este ir y venir?
Yo creo que fue una decisión de ella el irse, ¿Ya? pero el volver y después fue una decisión, yo creo que ambos, creo que en esa época que fueron los 90, en un periodo bastante conservador, difícil para todos nosotros el poder, y sobre todo para un padre, hombre, Claro. un papá, asumir que su mujer se va y lo deja con hijos pequeños de 11 años y 6 años. Entonces, Ahora, cada vez que tu mamá volvía, bueno, tu papá decidía aceptar que volviese, obvio, ¿cierto? claro, quizás en acuerdos comunes entre ellos y decidían eso, pero ya después un día fuimos al colegio como todos los días y ya llegando a mi casa ya no estaba ella, y había una carta. Que esa Una fue como carta. una carta en hojas de roneo, ¿Ya? hojas de roneo donde no me acuerdo, no sé ni siquiera qué pasó con esa carta, que estaba en mi pieza, que yo ya tenía mi pieza, que habían hecho ellos una ampliación como para todo su proyecto, porque la casa donde vivíamos era un proyecto en común de ellos dos, que ellos dos habían pedido este Construido. subsidio, claro, habían Ya. construido, entonces y una carta que dice que se va. No ¿Es recuerdo. una carta dirigida a ti A o mí. a la familia? No, A ti. a mí. Ya. A mí, dirigida a mí, que se iba. No recuerdo. Quizás esto es un bloqueo que tengo. No recuerdo qué decía esa carta. Ya. Pero sí recuerdo que me dejó una carta explicándome las razones, que no recuerdo cuáles eran en esos momentos, porque quizás la rabia, la pena hizo que bloqueara ese momento. Y yo creo que lo más duro fue el ir y venir de ella. El que en un día estaba y después un día se iba, y fue así como quizás un año que haya sido así, y ya después ya no volvió más. Imagino el desconcierto que generaba y también, no sé, por la pena y cada vez que se iba, porque a lo mejor siendo tan pequeños ustedes, tú con tu hermano, no sé, cuando ella volvía, a lo mejor ustedes pensaban que iba a normalizarse todo. Una ilusión. Claro, claro. ¿Qué emociones predominaban en ti durante esos días? Y sobre todo ya después de esa carta que dejó y ya que fue como la vez definitiva que se fue. Qué emoción, una tristeza enorme, preguntas que no tenían respuesta, que preguntar que a lo mejor el culpable era yo, si algo era, yo había hecho algo mal, que a ella le hubiera molestado, y pena, y recuerdo recuerdo porque en los últimos tiempos ella no dormía junto a mi papá, sino que dormía Ujú. conmigo. Y recuerdo que ese día que ella se fue, y que fue una noche que yo dormí en mi cama sola porque dormíamos juntas, y el Ya. sentir su olor en la almohada, fue como súper duro. Ahora que lo converso contigo, así como que voy como acordándome de esos momentos que fueron así como fueron súper tristes, porque el que esté en un momento 24/7 y que después ya no esté, y no esté en la mañana, en el desayuno, entonces es de confusión y pena también. Claro, uno hubiese esperado quizás a lo mejor que hubiese conversado contigo más allá de dejarte una carta, porque imagino la desolación tuya al llegar de vuelta al colegio y encontrarte solamente con la carta. Triste, sí, triste y duro, y más que nada el sentir que no tener, no saber por qué. No Claro. saber por qué, qué pasó, qué fue lo que gatilló todo esto, por qué, tener miles de preguntas que no tenían respuesta. Y para una niña de 11 años
Eh, es como duro porque tampoco uno no le puede decir tampoco los papás, tampoco quizás decirnos los motivos reales por qué fue lo que sucedió. ¿Y ahí cómo reaccionaba tu papá, por ejemplo? O cómo tú, si tomaste tú de repente algún rol de protección con tu hermano chico, les explicabas, o tu papá era el que tomaba esa labor. Bueno, yo tuve que asumir el rol de mamá, entre comillas, tuve que aprender a hacer cosas que no sabía hacer. Por ejemplo, aprender a planchar, Ya. aprender a planchar, aprender a cocinar, aprender a hacer cosas que mi papá no sabía. Mi papá tendría, no sé, unos 40 años cuando entonces mi papá viene de una familia conservadora, una familia machista, si se puede decir, que todas las cosas del hogar siempre estuvieron a cargo de la mujer y él como hombre no sabía nada. Entonces fue como yo tuve que asumir hacer cosas que no sabía y tuve que asumir el rol también por un lado de mamá con mi hermano, el poder estar plancharle sus camisas, su uniforme, hacer el desayuno en la mañana, esas cosas quizás que nunca las hice y que tuve que aprender obligadamente a hacerlas. Claro, y en el caso de tú lo voy a sufrir más así por ser más chiquitito. Pero él tuvo un tipo de sufrimiento que fue distinto al mío en el sentido de que fue físico. Ya. Fue nervioso, por ponerte un ejemplo, él la pena la canalizaba, empezó, ponte tú, a sacarse las pestañas. Okay. Así, a sacársela, a tirarse las pestañas y empezar a cortarse el pelo, así como una forma de, yo creo que de decir acá estoy, yo también lo estoy pasando mal, una forma de poder, no sé, desahogarse en su cabeza. Y siendo tan pequeñito además. Claro, teniendo esa y haciendo esas cosas, yo creo que esa fue como su forma de poder botar su pena y también decir, oye, acá estoy yo también tengo pena, yo también estoy sufriendo. Ya. Ahora, desde ese momento que tu mamá decide abandonar definitivamente el hogar y no volver más, bueno, ¿ustedes seguían teniendo algún tipo de contacto con ella? ¿Eventualmente? Sí, bueno, en un principio hubo igual problemas para que ella nos pudiera ver, por obviamente mi papá, claro, mi papá estaba a cargo y bueno, ellos ya tenían un cuento, rabia quizá, enojo por parte de mi papá y no quería que ella nos viera, entonces ella nos iba a ver escondida al colegio. Antes que llegara mi papá a buscarnos al colegio, ella ahí iba un ratito. Siempre fue una mamá ausente pero presente. Yeah. Okay. Ausente en el sentido de que en el día a día no estaba, pero sí estaba quizá yendo a vernos al colegio, llamándonos por teléfono. Pero el día a día, el 24/7, el estar todos los días, no. Se me hace muy difícil imaginar las fechas importantes quizás, los cumpleaños o no sé, por las fiestas que uno generalmente celebra en familia y que deberían ser motivo de felicidad. ¿Tienen algún sentido para ti? Es como me produce igual como que me emociona porque sí. hasta el día de hoy son fechas como súper emotivas para mí, emotivas porque la Navidad eran un tema, Año Nuevo también era un tema porque la Navidad de Año Nuevo todas las pasábamos con mi papá y con la familia de mi papá. Yeah. Y mi mamá por otro lado, con su familia en el sur, entonces como que siempre me generaba pena. Claro. Pena el no poder estar en familia como toda
la familia, y eso va generando al final como traumas, quizás como penas que no ya. Para mí la Navidad, veo a la gente así, oh, la Navidad, qué lindo, y el árbol y todo, y como que a mí no No es una significa fecha, mucho. no es una fecha que me ponga alegre, porque me trae a la mente el recuerdo de cuando era chica y la Navidad que no pasaba con ella. Claro. Que no estábamos, y que esa situación, esa incomodidad de querer estar con los dos y no poder estar, de tener que a lo mejor tomar siempre una decisión con quién quiero ir, con quién quiero estar, entonces eso va generando al final pena. Claro. Y sobre todo en esa edad que uno empieza a sufrir muchos cambios, empieza a darte cuenta de otras cosas además, entonces yo creo que esas experiencias empiezan a marcar ya definitivamente lo que va a ser tu vida adulta incluso. Claro, y principalmente, no sé, para una niña es como súper importante cuando tiene su primer periodo. Claro, que esté la mamá ahí. Y en mi caso no estuvo ella. Ya. Estuvo mi abuela y estuvo mi prima, que eran con las que yo pasaba las vacaciones de invierno, las vacaciones de verano, porque mi papá trabajaba. Entonces, esas cosas igual te marcan porque me pongo en el caso de ahora de mi hija, que ella quiere ese proceso, que yo esté al lado de ella, que por supuesto reza y pide que cuando a ella le pase yo esté con ella. Claro. Entonces yo digo, pucha, qué pena no haberlo vivido así como ella lo va a vivir o lo quiere vivir conmigo. Claro. Ahora en ese sentido tú tienes una ventaja porque estás con ella, con tu hija. Ahora me gustaría saber tú, ya que nombraste a tu abuela, ¿cómo afectó esta experiencia con tus relaciones con figuras femeninas precisamente, con tías, abuelas, amigas? Bueno, para mí mi referente, y yo creo que gracias a ella es el carácter que he forjado, es mi abuelita, y una gran tía que falleció en el 2021, falleció, y mi abuela que falleció el 2013, ellas dos me forjaron, yo creo que la mujer que soy actualmente son gracias a ella. Gracias a ella, mi abuela principalmente, que nos adoptó, nos adoptó a mi hermano y a mí como sus hijos menores, yo creo, o más que sus hijos menores, sus nietos. Yo creo que ella nos veía con, no sé si la palabra es lástima, pero sí nos veía con compasión, con pena por ver a su hijo criado de forma machista como ella los crió, y viéndolo a él solo con 2 hijos y no saber cómo, y viéndolo a él qué hago, para dónde, cómo cocino, cómo hago un huevo frito. Entonces ella como que tomó un poco se apoderó, yo creo que de nosotros, del rol, para poder enseñarnos, y gracias a ella yo creo que mi abuela y mi tía, que fueron ellas muy importantes en mi crecimiento personal, en mi madurez, en aprender cosas que yo no sabía, siempre en rezar, en pedir siempre a Dios, ellas muy católicas, siempre Dios por delante. Y creo que ellas fueron muy importantes, sin desmerecer a mí, porque soy de una familia muy numerosa, sin desmerecer a mis otras tías, que también cumplieron un rol súper importante en esto, porque ellas todas abrazaron a mi papá. Lo abrazaron
no estás solo, estamos nosotros, estamos nosotras que te vamos a ayudar y te vamos a ayudar con tus hijos, no estás solo. Y yo creo que gracias a ese amor gigante que ellas le tienen a mi padre, mi padre logró salir adelante de este hoyo en realidad que cayó. Ahora, bueno, el tiempo fue pasando, ustedes se fueron haciendo más grandes y siempre mantenían ese contacto con tu mamá, ¿cierto? Ya después se mejoró eso de que ella tenía permitido verlos a ustedes, o siempre fue así como escondido. No, ya después, bueno, nunca la relación de ellos, nunca hablaron después de tanto, nunca más hablaron, pero ya con los años, como ya la relación era más directamente éramos más grandes, así que ya éramos directamente con ustedes. Claro, entonces ya mi papá no tenía mucho que ver, pero sí pasó que mi hermano quedó como con una estaca ahí en el corazón con ella, y que él se alejó mucho, se fue alejando de a poco, se fue alejando, y yo siempre, y hasta la muerte defendiendo a mi mamá de todo, porque al final, cuando se va la mamá de la casa, todos, ¿por qué se fue? ¿Por qué dejó a los hijos botados? Y yo siempre vi tan desprotegida a mi mamá que siempre la quise defender de todo quien hablara mal de ella o dijera cualquier cosa de ella. Yo la defendía siempre, a morir. Sobre todo que, bueno, estábamos hablando de una época en los 90 que había, por supuesto, marcado un machismo mucho más que ahora, y todo más conservador, entonces era como la costumbre siempre que el papá es el que se va. Claro, y el estigma también y la vergüenza también, que claro. Decir porque ahora no me da vergüenza decir. Claro, ahora ya no es tema, pero en esa época, en los 90, era triste decir, no, ¿y tu mamá por qué no vino, no sé, a reunión de apoderados? No, porque mi mamá está en el sur, se fue de vacaciones o no está, no era difícil poder decir, no, mi mamá se fue de la casa, o no vivo con mi mamá, vivo con mi papá solamente. Porque ahí ya empiezan los cuestionamientos, y antes los niños igual no existía el bullying, entonces, o sea, existía, pero no se controlaba. Entonces los niños también eran muy crueles en decir cosas, y muchas veces dijeron... ¿Sufriste en el colegio eso? Claro, con respecto a eso, cuando ya sabía que no vivía con mi mamá, y y a ti, que tu mamá te dejó botada. Ya. Entonces igual esas cosas... Súper crueles. Crueles, sí, es cruel. Entonces eso igual te va forjando, te va poniendo así cada vez más dura, y no poniéndole el pecho a la pala. Imagínate cuando decían eso, yo qué lo que hacía, les pegaba. Ya. Le pegaba a los niños. Te creo. Entonces era como heavy. Entonces eso igual... Sobre todo que la mayoría de las veces, bueno, nosotros que somos padres con hijos todavía en el colegio, sabemos que muchas veces los padres de los compañeros son los que inician este tipo de comentarios, y muchas veces los niños, cuando son chicos, repiten lo que escuchan hablar a sus papás y empiezan a molestar a sus compañeros. Entonces es muy probable que en el caso tuyo, cuando estabas en el colegio, muchas veces los apoderados comentaban esta situación y derivaban que los hijos después te molestaran. Claro, también puede ser. Y bueno, antes no era los papás antes no se involucraban tanto en el colegio como es ahora actualmente. Claro. En el colegio no era así como tan metido en la educación de los hijos. Uh-huh. Pero yo creo que va más allá de los profesores, quizás en el entorno ahí mismo del colegio, como por ejemplo que mi mamá me iba a ver al colegio. Entonces, ¿por qué va a ver el colegio la mamá de Mía? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces esas preguntas después quizás ahí van generando como comentarios, y bueno, como en una sociedad más... Uh-huh. En las presentaciones que habían en el colegio, las típicas que hacía uno, los actos,
de repente ella podía ir. ¿Sabes qué? Siempre fue. Siempre fue. Siempre fue. Siempre fue. A diferencia de mi papá, Ya, que él no ya. iba. Pero ella siempre fue. Entonces por eso te decía, fue una mamá ausente pero presente. Una presencia ausente. Claro, como que siempre estaba no sé, en el acto del Día de la Madre, en el acto, no sé, yo tenía que bailar cueca, ella siempre estaba y se la arreglaba para ir. Para ir. ¿Y las reuniones de apoderados? No lo recuerdo. No, ahí no recuerdo quién no recuerdo en verdad, pero ya después en la enseñanza media ella también tuvo que ir porque los problemas de conducta a veces que uno tenía, yo no quería decirle a mi papá, entonces le decía a mi mamá, por favor, puedes ir, Okay. y ahí ella iba ahí, pero como te decía, ella estaba presente, ausente, no, estaba pero no estaba. Sí, entiendo. Tú, durante todo este proceso, porque, claro, algo dilucidaste ahí, Mía, que de repente ya cuando eras más grande en el colegio eras como un poco más rebelde. ¿Crees tú que haya sido por gran causa, por esto que pasaste? Yo creo que una parte sí, yo creo que tiene mucho que ver eso, el carácter como fuerte, el ser así como súper confrontacional Ujú. ante cualquier Cosa que no te cosa. parece. Claro, lo que no me parece, yo creo que sí, porque cuando uno es más chica va sufriendo bullying o como se dice, por este tipo de situaciones que sin quererlo a uno le afectan y los otros niños hacen burla de esto y uno va generando ahí su caparazón Claro. para que no te hagan daño y así uno va creciendo, pues esta caparazón se va afirmando cada vez más y va generando también, la rebeldía propiamente de la adolescencia, pero sí también, claro, pero teniendo un papá que trabajaba todo el día y una mamá que no vivía conmigo, uno igual se va poniendo más rebelde y va haciendo tonteras. Claro, ¿por qué? Porque el papá a lo mejor no tiene no está ahí atento a lo que uno va haciendo durante el día. No. Y ahí uno va haciendo tonteras, estando creyendo que está bien y que se manda sola y la mamá por otro lado no tiene idea de lo que uno hace y Claro. ¿Más y de eso alguna vez sí, te metiste en algún problema por ahí? más de alguno diría yo. Más de alguno, pero también tiene mucho que ver con la rebeldía de la adolescencia y también el sentirse, quizás por un lado, aquí estoy, fíjense en mí, Claro. estoy acá, porque un papá que trabaja todo el día y que no te pesca y que no te ayuda a estudiar o quizás no está ahí en eso. Un adolescente hace que el papá se fije que está uno ahí y haciendo estas tonteras, portándose mal, quizás fumando dentro del colegio o haciendo otras tonteras, hace que de mala forma hace que los papás se den cuenta que está uno ahí, que está cometiendo errores a lo mejor, pero que necesita atención. Claro, un tate quieto, no sé, un correctivo. Un correctivo. Yo creo que eso a lo mejor como que me faltó. Mi papá pues que se haya enfocado mucho en el trabajo y quizás lo entiendo dentro de toda su pena, pero sí a lo mejor por parte de ambos en verdad, por parte de ambos quizás que fuera un poco más derecha en el sentido de que fuera como más, no hubiera cometido tantas cabezas de pescado cuando chica, creyéndome la dueña del mundo. Bueno, son procesos que todos hemos pasado quizás en nuestras propias experiencias. Tú, Mía, dijiste hace un rato que
tú después terminabas defendiendo a tu mamá frente a gente que empezaba a hablar de más. En base a esto, ¿hubo algún momento en que te sentiste capaz de perdonar o entender la decisión que tomó ella? Ay, buena pregunta. ¿Mm? Creo que la perdoné. O sea, no sé si perdonaré la palabra, pero sí creo que al final, después de que ella murió, pude Ya. así como poder cerrar y decir ya, no hay rencores, no hay rabia y descansa en paz. Ya. Porque cuando fui madre, cuando viví todo este proceso, como que todo lo que yo había pensado antes de ser madre, Ujú. se me dio todo vuelta. Claro. ¿Por qué? Porque tuve una hija, empiezo a mirar, hubiera dejado a mi hija, ¿qué hubiera hecho yo? Ujú. Hubiera dejado a mi hija por cualquier motivo. Entonces eso mismo me iba generando muchos cuestionamientos en no saber por qué, buscar respuestas, por qué lo hizo, por qué. Sí. ¿Cuál era el motivo tan grande? Porque tiene que haber sido un motivo, no lo comparto en verdad, tiene que haber un motivo muy, muy importante para haber dejado a 2 hijos chicos de 6 y 11 años, dejarlos para irse. Es como que no me cabe ahora ya no, como que no le encuentro respuesta y tampoco ya las busco. Ya. Pero sí me costó el poder decir ya, ok, no hay rencores, no tengo nada más que... Cada uno tuvo sus razones y lo que haya sido. Claro. Sobre todo que es súper clave lo que tú dices, que desde el momento que tú te convertiste en madre, te cambió tu mundo, tu percepción. Y en este sentido tu hija pasó a ser lo más importante de tu vida. Entonces, en ese sentido también creo pensar de que con toda la experiencia que tuviste del abandono del hogar por parte de tu mamá, yo creo que quizás en tu subconsciente pensaste al tiro de inmediato que eso jamás tú se lo harías a tu propia hija. Así es, y es lo que... Y a veces creo que soy muy, muy, muy crítica, muy ruda conmigo misma, en el sentido de que siempre pienso en lo que estoy haciendo ahora Ujú. y veo a mi hija que tiene la misma edad que la edad que yo tenía cuando mi mamá se fue, y como que me voy poniéndome en el lugar de ella. No sé si me entiende, así como que Sí, ¿qué hubiera hecho yo a la edad de ella no sé, en el año 90 y tanto? claro. Y como que no, después de hago una catarsis, digo yo, no, todo lo que jamás no podría, no tengo así, no. Me gustaría saber cómo tuvo la fuerza para poder haberse ido Claro. con 2 hijos chicos, porque yo no, como que no está en mi, En tu no, ADN. no está en mi ADN, no, como que ni siquiera lo pensaría, y lo que genera también esto, el abandono temprano de una madre, yo creo que es más fuerte que el abandono de un padre Claro que sí. para una mujer o para una niña, porque va generando trancas o traumas que van quedando y que se arrastran a través de los años, y que a veces uno sin quererlo se los puede hasta traspasar a los hijos. Claro. Entonces es como súper heavy eso, porque uno va generando trancas o traumas que no quiere traspasarlos, pero sin quererlo igual los traspasa. Por ejemplo, la Navidad. Ujú. Uno trata de ponerle así todo el
el show para la Navidad, que aquí, que ya, y el adorno, pero cuesta, y es como que no soy yo, pero yo lo hago por ella, porque ella no tiene que pasar lo que yo pasé, que no tiene que sentir pena por una Navidad, porque para mí la Navidad era pena. Y en ese sentido, tú actualmente, claro, celebras la Navidad con tu hija, haces todo lo que es el arbolito y ese tipo de cosas y no le traspasas a ella el que no le guste este tipo de fiesta. No, o sea, a ella le encanta, pero ella es muy perceptiva y ella sabe que a mí me pasan cosas con la Navidad. Entonces, ya sabe, bueno, y como soy súper transparente, digo, no, a mí me pasa que cuando era chica y le empiezo a contar toda la historia y empieza, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? Entonces, bueno, no entro en detalle más que nada, pero ella sabe que cuando éramos chicos, yo y su tío, lo pasamos mal en algunas situaciones por la Navidad y no fue culpa de nadie en verdad. Fue culpa del destino de la vida nomás que nos forjó a ser como somos ahora y que hayamos pasado eso para ser las personas que somos ahora. Al final, o sea, siempre la vida es un conjunto de experiencias ahí que nos van moldeando. Cuéntame, Mía, ¿tú fuiste a algún tipo de terapia referente para tratar de sanar esto que pasaste? Sí, fui cuando grande ya. Ya. Cuando grande ya estuve yendo a terapias con regresiones para poder conectar con esa niña interna que uno tiene y poder perdonarse uno mismo, porque uno a la larga uno siente culpa también de todo lo que pasó. Uno, independientemente de que no la tenga, uno cuando es chica siente que puede haber sido culpa de el que se haya ido uno de nuestros padres, y está comprobado que los niños que son de padres separados y que viven una separación sienten que una parte de esa separación tiene que ver con ellos, que fue culpa de ellos. Y en ese trabajo interno que tuve que hacer con psicólogos, sí, tuve que reencontrarme conmigo misma, con mi niña, con la mía de 11 años, y de poder volver a vivir esa experiencia y volver a llorar y volver a pedir perdón, o que pedir que una explicación, el poder abrazar de nuevo. ¿Fue positivo finalmente? Sí, fue positivo porque pude como que cerrar el ciclo en decir que la culpa no era mía. Claro que no. La culpa no era mía y la culpa fue de situaciones que pasaron en esa relación, pero la culpa al final, uno como niño se echa la culpa también de que uno es desordenado, uno se saca malas notas, que en la cabeza infantil de un niño, que porque uno se saca malas notas o porque uno se porta mal. Entonces... Claro, esa jamás sería una razón de un padre o una madre para irse. Claro. Pero uno dentro de su mente piensa ese tipo de cosas. Claro, uno de su mente pequeña, sin saber por qué uno busca los motivos, y también se culpa a uno también. Y al final eso va quedando, esas culpas que uno dice, no, si al final uno tiene la culpa, pero a la larga igual se arrastran cuando uno ya es grande. Entonces, el pedirse perdón a uno mismo también, el verse, el volver atrás y reencontrarse con su niño, el niño interior que uno tiene, y el pedirse disculpas por hacerlo sufrir. Claro. Hacerlo sentir pena, rabia, abrazarlo,
porque en un momento uno se siente, cuando es pequeño, se siente solo. Se fue mi mamá. Claro. El lazo que uno tiene con la mamá es un lazo que es una unión que no tiene el padre, entonces es un lazo que es súper difícil de romper. Claro, de partida es un lazo que es la persona que te dio a luz, o sea, es algo más que sanguíneo, uno sale Claro, de nuestras madres, entonces ese vínculo es irrompible, ¿cierto? exactamente. Así es, y es como súper fuerte y a mí por lo menos creo que ya con los años como que no, cuando hablan otras personas cuando fallece su mamá y la pena y tanto, como que me cuesta poder empatizar con ellos en el sentido de la unión que tienen con Claro. sus madres, porque yo no la tuve. Claro. Entonces yo no tuve ese como, no sé cómo decir, ese amor infinito, esa como ay, no sabría explicarte, pero es Sí, como, no, me cuesta ponerme en ese ese lugar. vínculo potente, poderoso que se genera ahí. Porque, por ejemplo, cuando falleció tu mamá también, claro, obviamente un momento triste y toda la cosa, pero quizás a lo mejor tú lo viviste de una forma distinta a como la viviría el resto de personas. Exactamente, fue como totalmente distinto y veo a otras personas, otros amigos que han llevado ha fallecido su mamá y veo que están distintos, pero no me culpo a mí por quizás no poder, no llorar, quizás. Claro, No llorar, uno lleva su pena interna. claro. ¿Y tú en algún momento, tu papá habló contigo o con tu hermano en algún momento de este proceso en estos años o nunca más fue tema? Sí, en algún momento, después de mucho tiempo, y mi mamá en su lecho de muerte, llamó a mi papá y le pidió perdón. Ya, Le pidió perdón por todo lo que el daño que ella le había hecho a él y también a nosotros. ya. Que si ella, le dijo, si ella pudiera retroceder el tiempo, no hubiera cometido los errores que cometió, y que le pedía perdón por todo lo que él sufrió y sufrió con nosotros dos también. O sea, en ese sentido ya pudo trascender en paz y cerrar Sí, los círculos. sí, yo creo que esa era la gran pena que ella siempre tuvo, Ya, el, habernos abandonado. O sea, no sé, es un abandono, sí, sí se puede decir el sí, haberse ido ella, y siempre ella también a mí en su lecho de muerte también me pidió perdón por habernos dejado. ya. Y ojalá que así haya sido y que Lo sentiste de corazón. sí, sí, ella siempre, y antes que ella se enfermara, porque ella se enfermó de cáncer y fulminante, y antes de ella siempre me pedía perdón. Sí sentía mucha pena porque teníamos éramos más apegados a la familia de mi papá. Lógico, Entonces claro. ella sentía mucha pena y siempre nos decía que por su familia, que no estábamos tan como la familia de ella como era la familia de mi papá. Y ella siempre, Más común eso que uno genera de repente más vínculos con una familia que con otra. sí, y ella siempre como que a ella eso le dolía, que nosotros como que siempre preferíamos la familia de un lado que el del lado de ella. Y después yo creo que con el tiempo ella entendió por qué era. Claro, Que entendió que, de hecho, cuando falleció mi abuela, que era la mamá de mi papá,
Eh, ella quiso ir, bueno, ella estaba con su problema con su cáncer. Ella quiso ir porque muy agradecida de mi abuela y por todo lo que había hecho mi abuela con Claro. nosotros. En ese sentido no hubo ningún problema para que fuera. O no pudo ir. No pudo ir. Ah, ya. No pudo ir porque, bueno, yo no estaba acá porque yo estaba embarazada, estaba fuera de Chile. Entonces, Ya. y ella no pudo. De hecho, yo supe después que cuando mi abuela falleció, yo supe después, como 2 días o 3 días después que falleció, porque no me querían decir porque no estaba en el país. el país Embarazada. y estaba recién embarazada, tenía como 3 meses más o menos. Ya. Entonces, pero ella supo y también se puso muy triste porque no pudo ir, porque muy agradecida también de mi abuela, que tomó un rol súper importante en nuestra crianza. Claro. Ahora, tú recién hablabas de esos últimos momentos o tu mamá en su lecho de muerte, que ella te pedía perdón. ¿Tú pudiste conversar más cosas con ella acerca de la vida o pudiste quedar de alguna forma en paz con ella? Um, ¿O sientes algo que faltó conversar? yo creo que faltaron cosas conversar con la mía mamá. Ok. Porque siempre conversó Mía con la mamá, pero Mía sin hijos, Mía soltera, Mía Ya. joven. Lo que pasó contigo. Claro, pero nunca conversamos como que ver su punto de vista, que ella me contara su punto de vista y su forma de ver la vida, como yo, como mamá. De mamá a mamá. Ya. No sé si se entiende. Sí. En ese sentido, ¿quedó algo pendiente de repente? ¿Qué sería lo primero que le dirías, por ejemplo? ¿O le preguntarías en esta supuesta conversa que tú podrías tener con ella? Me gustaría, ¿por qué? Ya. La respuesta Eso, más simple es esa, ¿por qué? ¿por qué? La pregunta más simple sería esa. Sí, el por qué, nada más que eso. Ya. Sientes que tú te quedaste con esa interrogante. Sí, quizás me gustaría escucharla como madre, Ya, desde ese punto de vista. desde ese punto de vista, de como madre, saber por qué. Sientes que de repente, siendo tu madre, siendo tú, mía, madre, ¿entenderías quizás su razón o no? No sé si la entendería, o quizás sí, pero no sé si haría lo mismo que hizo ella, no creo. Pero No, sí me creo que hubiera no. gustado saber qué pasó por esa cabeza. Claro. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Qué la llevó? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que la motivó a hacerlo, el irse de la casa, el abandono? Me contabas que no recuerdas haber visto violencia, ni discusiones, ni cosas que pudiesen haber precipitado su salida. Claro, y el por qué, el saber qué es lo que llevó a hacer el irse, qué fue lo tan fuerte ¿Qué que gatilló le eso? hizo, que claro, que le hizo tomar esa decisión tan heavy. Y cuéntame, Mía, ya estamos casi por terminar esta interesante conversación. Después de todo este proceso, mirado hacia atrás, em, pensando también en la mujer en quien te convertiste o la madre en quien te convertiste. Yo conozco tu historia porque te conozco ya hace rato y siento una admiración por ti también. eh, el ver cómo te has desarrollado personal, profesionalmente y sobre todo como mamá, como lo preocupada que eres. ¿Qué aprendiste sobre ti misma a partir de esta experiencia tan desafiante? Aprendí yo creo que a ser fuerte, Ujú.
también a demostrarme a mí misma que yo puedo, porque cuando uno vive un abandono y es adolescente, mucha gente me dijo, yo te veía con un embarazo adolescente, metida en la droga, sin ser prácticamente nadie. Y vieron que así todo, terminé mi estudio. Fue todo lo contrario. Claro, y me di cuenta y me demostré a mí misma que yo podía, principalmente demostrarme a mí misma que yo pude, que puedo y que uno puede hacer siempre lo que uno quiere, y la pena, la frustración que uno vivió cuando es chica y viviendo este tipo de procesos se puede transformar en fuerza y en ganas de lograr lo que uno quiera hacer. Con esa misma pena que uno tiene, transformarla en fuerza. Claro. Para demostrarse a uno misma que uno puede y que puede sortear todas las pruebas que nos pone la vida. Claro, en ese sentido sirve como un catalizador de transformar todo esa pena o todo lo malo que pasaste, lo transformaste en una energía positiva y lograste convertirte en la tremenda mujer que eres ahora. Y no sé, no, más que nada poder y tratar de ser un buen ejemplo para mi hija. Lo más importante. Y ser lo mejor, dar lo mejor de mí, y lo que, como digo, nadie me enseñó a ser madre. Todo lo que he aprendido, lo he aprendido sola en la escuela de la vida, cómo ser Sí. madre, pero una de estas experiencias que uno tiene, siempre uno tiene que sacar algo bueno, y yo creo que lo bueno que yo puedo sacar de esto es que de lo malo que yo viví, lo que pasé, las penas, todo eso lo transformé en tratar de darle alegría a mi hija y estar siempre cuando ella lo necesite. Créeme que así es. Créeme que así es. Sí, de todas formas. Finalmente, Mía, ¿qué mensaje le darías a alguien que está pasando por una situación similar en la que un papá o una mamá decide alejarse del hogar? Es difícil porque si un niño quizás o si que lo esté escuchando es una mamá que está pensando en irse de su casa, de dejar a sus hijos con el papá, es heavy y es una decisión súper importante que va a gatillar muchas cosas para los niños, que va a dejar de aquí en adelante. Pero yo creo, lo que puedo destacar es que tengan mucha fuerza, que Sí. se pongan un escudo, si es no sé, adolescente. Es tan difícil en todo caso como poder entregarle un mensaje a un chico, un adolescente que está pasando por esto, pero solamente puedo decir que fuerza. La pena, la rabia, la frustración se convierte en fuerza. Y todo lo que uno esté viviendo, lo que esté pasando en una separación, va a forjar el futuro que tenga más adelante, el futuro que se forje. Todo se transforma en fuerza. Sí, qué bonito mensaje, Mía, para cerrar. Finalmente te quiero agradecer, Mía, por tu testimonio y por la confianza, por la bondad que has tenido de permitirnos entrar en esa etapa difícil de tu vida. Sí, creo yo que es una experiencia muy fuerte, pero además yo creo que entregamos un mensaje para quienes nos están escuchando, un mensaje así
de que sí es posible ponerse de pie, aunque cueste. Pero bueno, tú eres ahí el ejemplo viviente de que las cosas se pueden revertir y por ende que no se repitan. Así que te quiero agradecer, Mía, por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias, Jorge, y nada, solo que mi experiencia le sirva quizás a otras personas que estén viviendo o que hayan vivido este proceso, y que toda pena, toda tristeza, toda rabia, sin duda alguna más adelante se va a transformar en fuerza. Solo eso. La historia que escuchamos hoy nos recuerda que la vida, aunque impredecible, siempre nos ofrece la oportunidad de aprender y crecer, incluso en medio de la adversidad. Cuando alguien que amamos se va, el vacío puede parecer insuperable, pero en esos momentos es cuando descubrimos la verdadera fortaleza que llevamos dentro. Mía nos mostró que, aunque las heridas duelen, también pueden transformarse en cicatrices que cuentan una historia de resiliencia y esperanza. Y si algo nos queda claro es que siempre hay lugar para el entendimiento, el perdón y sobre todo el amor hacia uno mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional, donde las palabras se convierten en el puente para sanar y conectar. Mi nombre es Jorge Zavala y esto fue Historias Ocultas, Testimonios desde el Anonimato. Hasta la próxima.